de hoy me corresponde el exponer el tema acerca de, del artículo 13, que se titula De las obras antes de la justificación. Si desean hacer lectura junto conmigo cuando se los indique, está en el chat que ya se ha enviado para que puedan tomar atención a qué parte vamos a ir exponiendo paso a paso. ¿Bien? Pero sin antes, me gustaría iniciar, por supuesto, con la palabra de Dios, que será el, el principal fundamento, ¿no?, de toda nuestra predicación, como lo es en cada semana. Y les invito a que me puedan acompañar a este texto de inicio, que será Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, desde el verso 7 al 8. Un texto quizás muy conocido, pero muy importante para nosotros hoy. Dice así la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites alabarte y escuchar tu palabra, ser santificados por ella, purificar nuestros corazones a través de tu Santa Escritura. Te pedimos que ahora, que de manera más extensa, recibiremos esta exhortación, estas explicaciones, esta enseñanza de todo lo que compete a nuestra fe como anglicanos y primeramente como cristianos, que sea algo que nos haga crecer espiritualmente y que nos prepare para dar defensa de nuestra fe cuando sea necesario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, este artículo, queridos, es bastante polémico. ¿Bien? La mayoría de los artículos que hemos tocado al día de hoy son artículos que competen a todo el cristianismo en particular, perdón, en general, pero aquí tiene que ver con algo meramente apologético. Nos dice así el artículo número 13. Las obras hechas antes de la gracia de Cristo y de la iluminación de su Espíritu Santo no son agradables a Dios porque no nacen de la fe en Jesucristo. Tampoco hacen a los hombres dignos de recibir la gracia, ni, en el lenguaje escolástico, merecen de congruo la gracia. Antes bien, no dudamos que tengan naturaleza de pecado porque no son hechas como Dios ha querido y mandado que se hagan. Bien. ¿Por qué digo que es polémico este artículo como tal? Puesto que comienza a exponer, pero también a defender la verdad de la doctrina de la justificación por la fe en oposición a una doctrina de desarrollo medieval conocida como las obras del mérito o obras de congruo. ¿Bien? Y este artículo, hablando un poco antes de hacer una exposición bíblica, partiendo del pasaje que hemos leído, me gustaría tomar contexto histórico del mismo artículo. Y este artículo está estrechamente ligado con lo que ya hemos visto, del artículo 9 al 12 de los 39, y especialmente en la doctrina de la corrupción humana, que nos habla de esta incapacidad del hombre caído y la justificación por la fe sola que ya hemos tratado en una semana antepasada. Entonces, el propósito principal del artículo es impedir cualquier interpretación semipelagiana o escolástica. Cuando se refiere a escolástica, si bien es una metodología de hacer, de teologar, de hacer teología, cuando se habla de escolástica tiende a tener una connotación de hacer alusión a los teólogos que vinieron antes de la Reforma, a los teólogos católicos medievales. Entonces, el artículo 13 tiene esta intención de impedir cualquier interpretación semipelagiana que atribuya valor meritorio a las obras hechas antes de la gracia regeneradora. Entonces, el blanco principal del artículo es la doctrina medieval de los méritos de congruo, o meritum de congruo,
desarrollada por estos teólogos en siglos anteriores. Y según esa idea, aunque el hombre no pudiera merecer estrictamente la gracia de Dios, sí podía disponerse para recibirla mediante esfuerzos. Esfuerzos que sean morales o religiosos realizados antes de la justificación. En pocas palabras, para que se entienda, y para los que nos ven en nuestra transmisión, las obras de mérito de congruo tienen que ver con aquellas obras que hacen a la persona digna del perdón, básicamente. Eso es lo que enseña tanto el magisterio solemne de la Iglesia Católica Romana como en su catecismo. El artículo aquí, como tal, está rechazando esta herejía y está afirmando que las obras hechas sin la gracia de Cristo y sin la inspiración del Espíritu Santo no agradan a Dios ni predisponen al hombre para recibir esa salvación. También nosotros en este artículo en particular vemos que de alguna manera presenta atención al problema de esta virtud de los paganos, de los gentiles, de los no creyentes, de que, es decir, en cuanto a la virtud de ellos, es que si las buenas acciones de las personas no creyentes tienen algún valor espiritual. Esa es la pregunta. ¿Tienen quizás algún valor espiritual las obras de una persona inconversa? Y lo que hace alusión, yéndonos a los padres de la Iglesia, como por ejemplo Clemente de Alejandría, enseñaba que la filosofía griega había sido dada por Dios a los gentiles de manera análoga a como la ley fue dada a los judíos en el pasado. Y cito, y dice lo siguiente: antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria para los griegos, para justicia, y ahora viene a ser útil para la piedad como una especie de preparación para aquellos que llegan a la fe por demostración, porque Dios es la causa de todas las cosas buenas, de unas principalmente como del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y de otras por consecuencia como de la filosofía. Y esto sale en su libro conocido como Strómata, capítulo 1, sección 5. Entonces, según Clemente de Alejandría, según esta preparación, la recepción de este conocimiento natural de la filosofía era una acción providencial de Dios para recibir el Evangelio. Pero, sin embargo, a pesar de que los teólogos católicos romanos se toman de estos pasajes, de estos escritores cristianos, tomándolos fuera de contexto, claramente aquí San Clemente no creía que la virtud pagana pudiera justificar o salvarla por sí misma. Luego, por supuesto, vendría más adelante lo que ya conocemos como la controversia pelagiana con Agustín. Y lo que destaca Agustín es que él insistía en que incluso las obras aparentemente virtuosas de los incrédulos carecen de carácter verdaderamente bueno delante de Dios, porque no proceden de la fe. Y para Agustín, una obra externa puede parecer moralmente correcta, pero si no nace de amor a Dios y de la fe verdadera, sigue estando marcada por el pecado. Y cito, en su Contra Julianum, capítulo 4, sección 3, dice: porque donde no hay conocimiento de la verdad y del Dios supremo, ni amor hacia Él, no puede haber verdadera virtud, aun cuando la conducta parezca admirable. Fin de la cita. Entonces nosotros finalmente, para sentarnos en el artículo, nosotros podemos conectar este artículo con la polémica de la Reforma protestante del siglo XVI. Lutero y los otros reformadores usaban frecuentemente la expresión obras antes de la justificación. ¿Para qué? Para rechazar cualquier noción de mérito humano previo a la gracia. Entonces, el artículo 13 representa la postura reformada clásica de la Iglesia de Inglaterra. Y las buenas obras, ¿y cuál es esa postura? Las buenas obras solo pueden ser verdaderamente agradables a Dios cuando proceden de la fe y de la gracia regeneradora del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Esa es la doctrina. Entonces, volviendo a nuestro pasaje principal, que nosotros hablábamos hace un inicio atrás, hace unos momentos, ¿de qué es lo que nos habla? En Romanos capítulo 8,
desarrolla desde el verso 1 hasta el verso 17, desarrolla un constante contraste entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Pablo no está hablando simplemente del cuerpo versus el alma, sino de dos esferas de la existencia. La humanidad caída en Adán, dominada por el pecado, y la nueva vida regenerada por el Espíritu de Cristo. Entonces, Romanos 8, del 7 al 8, es uno de los textos más fuertes de Pablo acerca de la corrupción humana y la incapacidad espiritual del hombre para algún bien espiritual. Y en Romanos, en el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne, y nuevamente ahí se toma esa palabra de la cual hemos aprendido en griego, phronema sarkos, y phronema se refiere, haciendo memoria un poco, a la mentalidad, a la inclinación, a la orientación o disposición interior. No significa solo pensamientos malos que sean ocasionales, no, sino a toda orientación del hombre caído. Y la palabra sarx, la palabra carne, es donde para Pablo frecuentemente no significa el cuerpo físico en sí mismo, sino la naturaleza humana caída, que es rebelde contra la voluntad de Dios. Por tanto, amados, Pablo enseña que el hombre natural posee una disposición interior inclinada, pero contra Dios. Es decir, nosotros nacemos de espaldas a nuestro Señor. Por eso dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ekatra, enemistad, hostilidad. Pablo no dice simplemente que la carne tiene enemistad, sino que es enemistad. Es una descripción básicamente esencial del estado caído en el que se encuentra el hombre. ¿Y qué implica, hermanos? ¿Qué es lo que implica? Implica una oposición moral, implica un rechazo a la autoridad divina, implica una aversión espiritual hacia Dios, hacia todo lo que tiene que ver con su reino. Entonces Pablo aquí destruye la idea de la neutralidad espiritual. El hombre caído no está en un punto medio esperando decidir imparcialmente por Dios, como algunos dicen, porque no se dice el texto, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne rechaza someterse a la ley divina. La ley aquí no es meramente el sistema mosaico ceremonial, sino la voluntad santa de Dios revelada en toda su palabra. Entonces, el hombre natural puede, ¿qué cosa? Admirar ciertos valores religiosos. A día de hoy vemos como impíos en podcasts, en redes sociales y en muchos otros espacios públicos reconocen a Jesucristo como un filósofo, como un buen hombre, como un ejemplo a seguir y muchas otras cosas más, o valoran ciertas cosas que el cristianismo ha venido a hacer en la historia. Pueden practicar una moralidad externa de estos impíos, pueden participar de ritos externos, pero internamente se rehúsan a la autoridad absoluta de Dios. ¿Por qué dice el texto? Ni tampoco pueden. Y este es el punto central del pasaje. El punto central, que en el griego es oudgar dinatai, que es porque ni siquiera puede. Ni siquiera puede. Pablo no habla solo de una negativa moral, sino de una incapacidad. No dice no quiere solamente, sino que no puede. Y esto ha sido fundamental en la doctrina histórica de esta depravación humana, que ha sido sostenida no solamente por Agustín, como ya hemos mencionado, sino también por Lutero, Calvino y, por supuesto, Cranmer. La incapacidad es espiritual y es moral. El pecador aún posee voluntad, pero esa voluntad está esclavizada al pecado. Como bien escribe Lutero, esclavo de la voluntad, de servo arbitrio. De esta misma manera la Escritura nos dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. O 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el verso 8 dice, y los que viven según la carne, los que están en la carne, está describiendo a un estado de existencia. Pablo está describiendo entre creyentes regenerados que están en el espíritu e inconversos que están en la carne. No pueden agradar a Dios. No dice simplemente que les cuesta. A nosotros nos cuesta como cristianos, pero a ellos no pueden.
Pablo afirma incapacidad total para agradar verdaderamente a Dios mientras permanezca en la carne. Entonces esto incluye a las obras religiosas hechas sin una fe regeneradora. Un impío puede dar una gran donación a la iglesia. Un impío puede dar mucha alimentación a niños pobres de la calle, pero si su corazón, si esa buena obra no nace de un deseo de querer glorificar a Dios con todas sus fuerzas, entonces de nada sirve. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el texto no dice es difícil, sino que es imposible. Cuando la Biblia dice imposible es porque es imposible. No es figurado, no es simbólico, no es metafórico. Porque cuando dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, porque es imposible a aquellos que gustaron del don celestial, y sabemos todas las consecuencias que implica todo lo demás, la preservación absoluta y final del creyente. Pero esta es la clave de entender el texto, para entender el artículo. Una obra puede parecer buena externamente, pero si no procede de la fe verdadera, no posee el carácter espiritual que Dios requiere. La fe no es un añadido opcional a la obediencia, es el principio vital de toda obediencia aceptable. El amor a Dios es el combustible que echa a andar, por así decirlo, el carro de mi fe. Esa es la realidad. Dice, porque no nacen de la fe en Jesucristo, dice el artículo. Y aquí el artículo sigue directamente la teología del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 14, verso 23, nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces el contexto inmediato trata sobre alimentos y conciencia, pero Pablo está estableciendo un principio para nosotros que es universal. Una acción moralmente neutra e incluso buena exteriormente puede convertirse en pecado cuando no procede de una confianza, cuando no procede de una obediencia a Dios. Entonces, la tradición reformada a la que pertenecemos entendió este texto como una afirmación de ese principio. La rectitud verdadera requiere una motivación recta y un fin recto. ¿Qué cosa? La gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. Entonces, sin fe hay falta de un fin correcto, es decir, de un objetivo claro y real. La falta de obediencia espiritual sin fe es eso, básicamente. Y también sin fe es muestra de una falta de amor genuino a Dios. Por eso no sirve por ejemplo, el conservadurismo político. Vacío porque quieren tener una moralidad hipócrita, teniendo todos los conceptos, todo lo que el cristianismo ha hecho Occidente, pero sin Dios. Sin Dios. Entonces, nos habla también el artículo, en segundo lugar, como segundo punto, de la corrupción interior que contamina incluso nuestras mejores obras. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64, verso 6. Entonces el profeta no habla aquí de actos abiertamente malvados, sino de nuestras justicias. La idea es, incluso las mejores obras humanas están contaminadas por el pecado, no alcanzan la pureza de la santidad divina. La santidad divina que Dios exige desde el pacto de obras. Los reformadores aquí usaron frecuentemente este pasaje contra la idea medieval de estos méritos preparatorios, porque eso es una gracia, es unos méritos. Tú te estás, básicamente, según la teología católico romana, tú debes hacerte acepto del perdón. Debes hacerte merecedor de ese perdón. Eso es lo que significa el mérito de congruo, a lo cual denuncia el artículo 13. En tercer lugar, dice, tampoco hacen los hombres dignos de recibir la gracia, dice el artículo, en tercer lugar. Y aquí este artículo está rechazando explícitamente esta doctrina escolástica y medieval. Entonces, ¿qué era el mérito de congruo? En términos ya más técnicos, es
mérito estricto que merece recompensa por justicia. Y también está el mérito condigno. Entonces tenemos obras imperfectas que, aunque no merezcan estrictamente la gracia, harían apropiado que Dios lo concediera, le concediera la gracia, le concediera el perdón, la misericordia. Entonces, el artículo está negando esas ideas respecto al hombre no regenerado. ¿Y cuál es la base bíblica contra este mérito previo? Este mérito previo. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 2, del 1 al 5? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La imagen de muerte espiritual es totalmente decisiva para nosotros. ¿Por qué? Porque un muerto, ¿qué? Un muerto no coopera en su resurrección. No se dispone a sí mismo para recibir vida. Depende eternamente y enteramente de la gracia divina. Por así decirlo, si lo tomáramos de forma física, sabemos que un muerto ni siquiera es capaz de empañar el vidrio de su propio ataúd. Entonces, el ser humano está inerte. Por eso Pablo añade, por gracia sois salvos. La gracia no es recompensa por una disposición previa, es una causa de vida espiritual. Eso es la gracia. Y Tito 3:5 nos dice más adelante, nos salvó no por obras de justicia. Esto está yendo en contra directamente. El catolicismo romano está atentando directamente contra la santa palabra de Dios. Dice el texto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y Pablo está excluyendo explícitamente las obras anteriores, cualquier justicia humana como fundamento de la salvación. Cuando se le acercó el joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él después le responde, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él esperaba tener misericordia, hallar misericordia por todo lo bueno que había hecho aparentemente. Entonces, la salvación procede entonces por el lavamiento de la regeneración, es decir, por una iniciativa divina. ¿Y qué nos dice el artículo? Punto número 4. Dice, antes bien, tienen naturaleza de pecado. Y esta es quizás la parte más fuerte, más directa del artículo. No significa que toda obra del inconverso sea tan mala como podría ser, ni que exista bien o que no exista bien civil. El bien civil o moral relativo. ¿Ya? Los reformadores, ¿qué hacían? Distinguían entre qué? Entre el bien civil o externo y el bien espiritual delante de Dios. ¿Por qué? Porque un incrédulo puede alimentar a los pobres, puede mostrar valentía, puede amar a su familia, puede ser un buen cónyuge, un buen hijo, puede hacer todas esas cosas, actuar con una justicia civil, ayudar a una persona en un accidente y todo lo que ustedes quieran. Pero esas obras siguen siendo defectuosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no nacen de un amor supremo a Dios, no proceden de fe, no buscan la gloria divina. Es como, por ejemplo, poniéndolos en contexto de la Marina inglesa, en estos tiempos del siglo XVI y más adelante, había un problema en el mar. ¿Y cuál era ese problema? Los piratas. Los piratas básicamente eran delincuentes organizados que habían sido quizás renegados, eran personas que habían escapado por deudas, lo que fuera. Pero estas personas emboscaban otras embarcaciones y las destruían o mataban a las personas que estaban a cargo de esa embarcación que sufrió esa suerte. Entonces, todas esas obras son malas, son delictivas, son fechorías. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora que esta persona que se involucraba como un delincuente del mar, un pirata, todo lo que hiciera iba a ser por causa para seguir en su vida delictiva. Comiera, bebiera, descansara, iba a contribuir que continuara su vida de pirata. Entonces, de esa misma manera, cada vez que un impío descansa, cada vez que un impío hace algo bueno, cada vez que se afana por preservar su cuerpo y su vida y a los suyos, es para continuar y perpetuar su vida de rebeldía en contra de la ley perfecta de Jehová. Eso es la realidad. ¿Y qué nos dice Proverbios capítulo 15, versos del 8 al 9? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Incluso los actos religiosos son abominables cuando proceden de un corazón impío.
El problema no es solo la obra externa, sino el sujeto moral que la realiza. Y amados, esto tiene sumas implicancias, unas implicancias bien temibles para los creyentes y principalmente como anglicanos, porque cada vez que nosotros pronunciamos cada sentencia, cada aclamación, cada salmo, cada antifonal, cada confesión general, pero sin un corazón de querer servir y agradar a Dios, entonces nos estamos comprometiendo y nos estamos condenando a nosotros mismos. Esa es la realidad. El que no oye a la exhortación general, a la palabra de Dios desoye. Y así sucesivamente. Es hermosa, es pastoral, es dinámica, pero también es peligrosa nuestra liturgia. Porque todos cantando al unísono y orando al unísono, se ve bonito. O sea, todos parecen cristianos. Pero ahí está el asunto. Ahí está el tema. Incluso los actos religiosos son abominables delante de Dios. Y Génesis 4, del 3 al 5, nos dice lo siguiente sobre el ejemplo que tenemos de Caín y Abel. Caín y Abel, dice la Escritura, acerca de este caso, de estos hermanos, que uno estaba en contra del otro. Hebreos nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio. No solamente porque él había entregado en ofrenda lo que Dios había exigido en su adoración, y Caín no. ¿Y qué era lo que se había exigido? Un animal, porque no le iba a sacar sangre a un pepino. No solamente esa obediencia ritual, sino un corazón dispuesto para con Dios, para glorificarle. Y por eso es contado como uno de los grandes de la fe, a pesar de que su narración en la trama bíblica es bastante corta. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio. La diferencia fundamental no fue meramente ritual, sino espiritual. Uno ofreció en fe, el otro no. Y por eso el artículo insiste en que las obras no regeneradas no agradan a Dios. ¿Y cuál era la perspectiva patrística entonces? Que ya hemos mencionado, para conectarla un poquito más de toda esta argumentación bíblica. Es que el artículo refleja especialmente lo que Agustín de Hipona combate contra el pelagianismo. Agustín afirmaba lo siguiente en su obra conocida como De Civitas Dei, en el capítulo 19, párrafo 25, dice: las virtudes de los paganos no son verdaderas virtudes, sino que son vicios espléndidos. En otras traducciones, son pecados espléndidos. Es decir, que cada vez, por ejemplo, que viene un inconverso y no responde al mensaje de fe y viene el tiempo, por poner un ejemplo cotidiano, y viene sin fe y va y pasa frente a todos y pasa al ofertorio y deja su dinero ahí y se va, esa obra en sí constituye un pecado, porque no están haciendo de su corazón el querer honrar a Dios con todo lo que tiene, como un cristiano debería buscar. Entonces, con ello, Agustín, con lo que acabo de citar, quería decir externamente virtuosas, pero desordenadas respecto al fin supremo de Dios, son este tipo de obras. Entonces, ¿cuál es la conclusión teológica de todo este artículo? Que el hombre natural está espiritualmente incapacitado para poder agradar a Dios. Todas las obras verdaderamente buenas deben proceder de la fe, de la gracia. No se obtiene mediante una preparación moral previa. Las obras anteriores a la regeneración carecen de un mérito salvífico. La justificación y la regeneración son enteramente por gracia divina. Entonces, ¿qué aplicaciones hay para nosotros si está simplemente refutando un error? Hay muchísimas. ¿Por qué? Porque destruye, en primer lugar, destruye nuestro orgullo espiritual. El artículo nos enseña que nadie llega a Dios por una preparación moral, por una disciplina religiosa, por un mérito personal. Yo decidí seguir a Cristo. No. Esto nos humilla profundamente a nuestro corazón humano. El creyente no puede decir, Dios me aceptó porque era mejor. Yo estaba más dispuesto que los otros. Mi moralidad me acercó a la gracia. No. La Escritura enseña, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. La salvación desde el principio hasta el fin es obra de Dios. ¿Y esto produce qué cosa? ¿Qué debería producir? Debería producir humildad, dependencia,
debería producir gratitud por tal liberación, como nos dice el precioso Catecismo de Heidelberg en su pregunta segunda del domingo primero. El cristiano aprende. No fui rescatado porque era digno, fui rescatado porque Dios tuvo misericordia. En segundo lugar, nos lleva como pecadores a abandonar la confianza en nosotros mismos. Muchos intentan acercarse a Dios pensando, primero mejoraré. ¿O no han visto o escuchado cuando una persona inconversa dice, yo voy a ir a la iglesia, pero cuando el Señor toque mi corazón? Claro, pasa toda la existencia, toda su vida como un impío y espera tener misericordia hasta el último de su vida. Las cosas no son así. Primero mejoraré, primero dejaré ciertos pecados, primero seré digno delante de Dios, de ser digno de ser miembro de la iglesia local, y luego iré. Pero el artículo enseña, la gracia no es un premio por mejorarse. Cristo vino precisamente por pecadores que eran incapaces. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y Romanos 5 nos dice, Cristo murió aun cuando nosotros éramos pecadores. Y aquí hay una explicación y también algo aplicativo en cuanto al aspecto evangelístico para todos nosotros como congregación. Incluso como ministros, podemos decir con libertad, ven a Cristo, tal como estás. No esperes a hacerte merecedor. No puedes sanar tu corazón separado de la gracia. La salvación en la misericordia divina es un regalo, no es un mérito humano. En tercer lugar, nos enseña una necesidad absoluta de la regeneración. Y en esto se caracteriza el anglicanismo clásico, que es centrado en el Evangelio. El artículo destruye el moralismo superficial, porque una persona puede ser educada, tener los mejores títulos, puede tener una apariencia religiosa, puede ser aparentemente disciplinada, puede ser respetable ante los demás, puede ser moralmente excelente de forma externa y aún así no haber nacido de nuevo. Que le dijo Jesucristo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto llama al creyente a examinarse, a hacernos las siguientes preguntas. ¿Mi religión nace de la fe viva? ¿Amo realmente a Cristo? ¿Obedezco por amor o solo por costumbre? Ya vamos a la página tal, la liturgia, ¿no? Lo que toca. ¿Mi vida espiritual es externa o es regenerada verdaderamente? El artículo nos recuerda que Dios no busca mera reforma externa, sino un corazón renovado. Un obispo, un arzobispo que terminó decapitado por pensar así, William Laud, quería pasarles por una aplanadora a todos los puritanos y decir, si se reforman externamente, se reformarán internamente. Pero el cambio no es desde afuera hacia adentro, es desde dentro hacia afuera. Porque eso es lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios no busca una vera reforma externa, sino un corazón renovado para con Dios. En cuarto lugar, produce una dependencia diaria al Espíritu Santo. Porque si incluso las obras buenas sin gracia no agradan a Dios, entonces el creyente comprende que necesita de forma continua al Espíritu Santo. Juan 15 nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, Cristo Rey, separados de Cristo, nada podemos hacer. No solamente la conversión depende de Cristo, sino también la obediencia verdadera a su ley. Y como aplicación práctica a eso, ¿qué es? El creyente aprende a orar antes de servir, a depender de Dios en obediencia, a desconfiar de su propia autosuficiencia, a buscar una fortaleza espiritual constante. La vida cristiana deja de ser una autosuperación moral y se convierte en una comunión que depende de Cristo diariamente. En quinto y último lugar, da descanso a la conciencia atribulada. Muchas almas viven intentando ganarse el favor del Señor, pero el artículo nos enseña, la gracia no se compra, la gracia no se merece, la gracia no se provoca mediante un esfuerzo humano. Y esto da descanso al creyente que está cansado. La aceptación delante de Dios descansa en la justicia de Cristo, no en el rendimiento espiritual personal. Esto no es
no es una carrera en el sentido de quién está mejor que el otro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El creyente obedece no para ser amado, sino porque ya ha sido amado en Cristo. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y nos ayuda también a evitar el legalismo, como también el libertinaje. Las obras no son necesariamente inútiles, ni la santidad es opcional, no. Lo que enseña este artículo es un orden correcto. Gracia, fe, regeneración y obras agradables a Dios. En ese orden, eso es lo que Dios acepta. Porque las obras que Dios acepta son las que Él mismo también ha ordenado. Por eso también es necesario que nosotros nos apliquemos en conocer la ley de Jehová. Porque no basta la buena intención. Basta adorarle como Él ha exigido y basta vivir como Él ha exigido. Entonces esto nos protege de errores. Contra el legalismo, las obras no producen una justificación. Y contra el libertinaje, la verdadera fe sí produce obediencia, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Él preparó de antemano. Las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto. El fruto nos enseña a valorar correctamente estas buenas obras. El creyente aprende que las buenas obras no son una moneda para comprar la gracia, como hacía cierto monje dominico hace 500 años atrás. Cae la moneda al cofre y un alma sale del purgatorio. No, sino que son actos de gratitud, de adoración. La oración, el ayuno, la misericordia hacia otras personas más desvalidas, la obediencia, el servicio, dejan de ser intentos de ganar puntos para con Dios y se convierten en respuestas amorosas a la gracia que hemos recibido. Y produce una compasión hacia los inconversos, finalmente. Porque si la conversión depende finalmente de la gracia de Dios, el creyente deja de mirar al incrédulo con arrogancia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice 1 Corintios 4:7. Muchas veces tendemos a jactarnos, incluso ponerle apodos peyorativos a las personas inconversas, de tal modo de que actuamos igual que los judíos cuando le llamaban perrillos o perros a los gentiles en aquel tiempo. Pero esto debería generar en nosotros paciencia, misericordia, compasión evangelística. Seguir martillando hasta que la piedra se parta, seguir martillando con aquel martillo del mensaje del evangelio. El creyente entiende, yo también habría permanecido en tinieblas si no fuera por la gracia de Dios. ¿Qué hubiese sido de mí? Si no me hubieses, Señor, salvado, si no me hubiese salido al encuentro. Y finalmente, este es el principio rector de todo el artículo. Hace que toda la gloria sea para Cristo. El propósito final del artículo es exaltar la suficiencia de Cristo. Cristo más mérito, no más Cristo más mérito humano, no Cristo más preparación moral, no Cristo más dignidad previa, sino el que se gloríese en el Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Les invito a que podamos orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Mis esfuerzos son mínimos, Señor, si tú no respaldas, Señor, lo que he dicho en esta tarde ya noche. Graba esto en nuestro corazón. Inclínanos a poder obedecer tu ley, a poder ver la belleza del mensaje que hemos recibido. Porque allá afuera, Señor, principalmente en esta cultura, Señor, impera el reino, Señor, del anticristo, donde son engañados muchos, donde muchos son extraviados por la idolatría, otros por la vanidad de sus corazones, creyendo que no necesitan nada más, que todo lo que tienen es bueno y suficiente. Padre Celestial, perdónanos porque hemos dado por sentada la gracia, pero también promueve, Señor, estimula nuestras almas a que pueda producir una verdadera humildad y un celo por la verdad que hemos recibido, porque no podemos callar de lo que hemos visto, de lo que han oído nuestra alma. De eso hablamos. Ayúdanos
a dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y a glorificarte con todas las buenas obras, de las cuales tú preparaste de antemano para que camináramos en ellas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.